¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a este video de Repasando Anatomía. El día de hoy nos confiere evaluar las estructuras a grandes rasgos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, como la pared del abdomen. Vamos a comenzar con una descripción sencilla. Bueno, el abdomen. El abdomen tiene límites. Superior e inferiormente. Superiormente, la apertura torácica inferior. Pero el diafragma y otras estructuras del abdomen ascienden hasta el cuarto espacio intercostal, que es lo que estamos viendo de este lado. Vamos a permitirnos activar el puntero de láser, o tal vez hacer un pequeño zoom acá, es lo mejor. Hasta el cuarto espacio intercostal. Inferiormente, con la cavidad pélvica, pero está comunicado, por lo que también se le denomina cavidad abdominopélvica. Por ejemplo, el embarazo en la mujer comienza en la cavidad pélvica, pero mientras se va desarrollando el embrión y va creciendo el feto, se extiende hasta la cavidad abdominal. Las líneas de referencia permiten describir la localización del dolor, síntoma, incisión, etc. Vamos a permitirnos entonces regresar a un zoom mucho más pequeño y marcar con un puntero de láser. Muy bien, entonces vamos a repasar las líneas de referencia. Sabemos que, como se había mencionado, permiten describir la localización del dolor, síntoma, tumor, incisión, etc. Existen dos maneras. La hay por cuadrantes y también la tenemos por regiones. Vamos a repasar primero los cuadrantes. Hay cuatro. Es simple, poco específica, pero a grandes rasgos da resultados a la hora de una evaluación clínica general, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos dos inferiores y dos superiores. Entonces, tenemos las divisiones, que son en primer lugar la línea media y el plano umbilical. Ahora vamos a estudiarlo por regiones. Se dividen en 9 y es mucho más específica. Se divide en dos hipocondrios, la región epigástrica, dos flancos y la región umbilical, y dos regiones inguinales y la región púbica. Se encuentran divididas por dos líneas medioclaviculares y también se hallan divididas por los planos subcostales, que cruzan las últimas costillas. Y por último, por el plano interespinoso, que cruza por las espinas ilíacas anterosuperiores del hueso coxal. Vamos a estudiar más estructuras ahora que confieren la pared abdominal. Vamos a dejar la lámina anterior, creo que aquí está mucho más específico en esta parte. La pared abdominal no está protegida por huesos, aquí se puede ver claramente, excepto vértebras en la parte posterior, cintura de la pelvis en la parte lateral y algunas costillas en la parte más anterior. Las últimas 4 a 10 protegen las estructuras más vulnerables, principalmente el vaso. Esto le da capacidad al abdomen de ser muy flexible, pero a la vez es muy vulnerable a traumatismos, ya que que sus órganos están expuestos. Hay capas de la pared anterolateral del abdomen, de la piel de superficial a profundo. Bueno, vamos a empezar. La primera es la piel. La segunda es el tejido subcutáneo o fascia superficial de tejido conectivo con sus tres partes. La fascia de Camper, la fascia de Scarpa y la fascia de Garaudet. Lo siguiente que vamos a evaluar son los músculos. Hay tres músculos planos, anchos y delgados, cada uno con su respectiva fascia. La fascia del músculo oblicuo externo, la fascia del oblicuo interno y la fascia del transverso. A su vez, estos recubren entonces los músculos que llevan su nombre, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. La fascia endoabdominal o la fascia transversalis, la fascia de revestimiento del abdomen que se encuentran en esta sección, que es una continuación de la fascia endotorácica. Tenemos después una capa de grasa preperitoneal, antes del propio peritoneo, y en sexto lugar tenemos el peritoneo parietal. Entonces vamos a repasar las 6 capas que confieren o que conforman a las capas de la cavidad abdominal. Bueno, en primer lugar tenemos la piel. En segundo lugar está el tejido subcutáneo, la fascia superficial, con sus tres partes, fascia de Camper, fascia de Scarpa, fascia de Garaudet. En tercer lugar tenemos los tres músculos con sus respectivas fascias. Entonces tenemos al músculo oblicuo externo con su fascia del músculo oblicuo, tenemos a la fascia del músculo oblicuo interno con la fascia del músculo oblicuo interno, la fascia del músculo transverso y el músculo transverso. La fascia endoabdominal o la fascia transversalis
fascia de revestimiento del abdomen, que es una continuación de la endotorácica. En quinto lugar está la capa de grasa preperitoneal antes del peritoneo y el peritoneo parietal hasta el fondo. Vamos a seguir evaluando las estructuras a continuación. Las líneas o estructuras de referencia son 3 y tenemos que memorizarlas bien. La línea alba, anterior en el abdomen a la línea media. Línea en la que se unen todas las fascias de los músculos. Anterior a la línea alba no hay ningún músculo. Entonces vamos a evaluar aquí la línea alba a continuación en una lámina. Vamos a regresar a esta más adelante. Aquí se puede ver claramente. Esto es línea alba. Las líneas semilunares que marcan el espacio entre el músculo recto del abdomen y los músculos planos que se encuentran por acá en un corte más superficial aquí. Y el ligamento inguinal, una cuerda de tejido conectivo denso que se origina en las espinas ilíacas anterosuperiores y se inserta en el pubis. Este ligamento es un lugar de inserción para músculos planos como el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso de la pared anterolateral del abdomen o sus fascias o aponeurosis. Continuamos entonces. Tenemos el ligamento inguinal que estaba platicando hace un momento, que es una cuerda de tejido conectivo denso que se origina en las espinas ilíacas anterosuperiores y se inserta en el pubis. Este ligamento es en donde se van a insertar los músculos planos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso de la pared anterolateral del abdomen o sus fascias o aponeurosis. Entonces, hay que ver que generalmente este ligamento inguinal suele estudiarse por separado, como si fuera una estructura que no tuviera nada que ver a veces con el abdomen, pero en realidad es una estructura que está íntimamente ligada. Lo que pasa es que se le suele señalar por separado porque es un punto de referencia importante, como ya se había mencionado. Además, a través de él pasan otras estructuras que confieren precisamente a la ingle. Vamos a seguir estudiando entonces y describiendo cada una de las partes. Vamos a ver ahora los dermatomas a nivel general de la pared abdominal. Entonces para eso vamos a regresar a las figuritas anteriores. Aquí está. Vamos a ver los dermatomas como les había platicado. Entonces el inicio es desde la T5 a la altura del apéndice sifoides, pasando por el ombligo a la T10 y finalizando en la ingle a nivel de L1. Recordemos que el dermatoma es una porción de la piel inervada por nervios espinales. Aquí estamos viendo entonces, recordemos, desde la T5, pasando por T10 en el ombligo, hasta llegar hasta L1. Vamos a continuar con el estudio de otras estructuras entonces. Vamos a pasar directamente a los músculos de la pared anterolateral del abdomen, un tema bastante interesante. En primer lugar tenemos el músculo oblicuo externo. Vámonos a la lámina del lado derecho del atlas de Netter para verlo con claridad. Aquí estamos viendo al músculo oblicuo externo, perdón, a la del lado izquierdo. Ese es el corte superficial, sabrán ustedes disculparme. Este es el corte superficial que tenemos que ver primero. Aquí está el músculo oblicuo externo del abdomen, que es este gran músculo que vemos aquí, que incluso tiene esta parte de fascia que vamos a estudiar más adelante. Su origen va de la quinta a la décima costilla. Su inserción es la cresta ilíaca. Dirección de sus fibras, oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. De arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Función, rotación del tronco. Fascia por arriba del ombligo, que es la que les había mencionado aquí, que es la que estamos viendo. Cruza la pared anterior del abdomen, anterior a los músculos rectos. La que estamos viendo aquí. Hay que recordar. Perdón si me equivoco, esto está saliendo en un solo corte y sabrán ustedes reparar, tanto como yo, en los errores que se tengan y por eso pues vamos a repasar lo anterior. Fascia por arriba del ombligo, lo que estamos viendo de aquí hacia acá. Cruzan la pared anterior del abdomen, anterior a los músculos rectos. Ahora, la fascia por debajo del ombligo, es decir, lo que hay aquí, anterior a los músculos rectos y se unen a la línea alba, es decir, a este punto de referencia de acá. Vamos a estudiar el siguiente músculo, que es el músculo oblicuo interno. Para poder estudiar este músculo se tienen que retirar las capas precisamente de músculo superficial que estamos viendo y también el tejido subcutáneo y la fascia además de la dermis. Entonces aquí estamos viendo un corte más profundo. Esta gran área seccionada que estamos observando es de donde se ha retirado el oblicuo externo del abdomen.
Ahora estamos viendo el oblicuo interno. El oblicuo interno tiene su origen en el arco costal, como estamos viendo aquí. Inserción, cresta ilíaca. Dirección de las fibras oblicuas de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Función, al igual que su predecesor, rotan el tronco y se une a la fascia por encima del ombligo. Pero este tiene dos hojas, una que cruza anterior y la otra posterior al músculo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fascia, que es la que estamos viendo aquí, que cruza anterior y otra posterior a la del músculo recto. Fascia por debajo del ombligo, que es decir, la que tenemos de este lado, aquí inferior, pasa anterior al músculo recto, uniéndose a la línea alba. Si nos damos cuenta aquí en esta figura más seccionada, es en donde estamos viendo precisamente que la línea alba, además de ser un punto de referencia importante, es un conjugado de fascias bastante interesante en la línea media, que conforme se van retirando, se va viendo todo este gran tejido conectivo en forma de lámina. Ahora vamos a hablar del músculo transverso, que es precisamente el más profundo. Vamos a ver si lo tenemos aquí en algún corte más profundo, valga la redundancia. No, creo que no lo tenemos. Vamos a tener que estudiarlo entonces en alguna lámina que tengamos dentro de nuestros libros, de nuestra bibliografía, aunque sea que yo lo mencione aquí. Entonces, el músculo transverso tiene su origen en los cartílagos costales del 7 al 12. Su inserción es la línea alba, la dirección de sus fibras transversales horizontales. Tenemos que encontrarlo en alguna figura de por acá. Aquí está, al fondo. Aunque no lo estemos viendo directamente, es esta figura que estamos viendo aquí al fondo. Él es el músculo transverso. Ahora sí lo podemos repasar bien. Origen: cartílagos costales del 7º al 12º. Inserción: línea alba, es decir, ya se ha seccionado de aquí. Dirección de sus fibras transversales horizontales. Función: tensión de la pared abdominal. Es un músculo interesante porque cuando se distiende toda la cavidad abdominal, este músculo sirve precisamente para contraerla, para la expulsión precisamente de fetos, de vómito, de gases. Aquí lo estamos viendo con sus fibras precisamente transversas, como su nombre lo dice, en este corte transverso, al igual que el músculo. Vamos a ver sus fascias. Por arriba del ombligo cruza la pared anterior del abdomen, anterior a los músculos rectos, es decir, acá. Y fascia por debajo del ombligo pasan anterior al músculo recto, uniéndose a la línea alba. Y vemos que se cumple precisamente la regla. Aquí se une su fascia a la línea alba. Por último, vamos a estudiar el recto del abdomen, que es esta figura que estamos viendo aquí. Este es un corte transversal y vamos a ver un corte más frontal en esta lámina. Aquí está el recto del abdomen. Es un músculo cuadrado con tendones que se dividen en pequeños cuadros, valga la redundancia. Este es de los músculos que habíamos visto a un inicio del repaso, que tiene inserciones tendinosas en todos sus ángulos, por eso músculos cuadrados. Su función es tensar la pared abdominal. Este músculo es muy prominente en las personas atléticas con bajo índice graso, y cuando ellos contraen su abdomen pues se puede ver. Vamos a ver entonces dónde está su origen. Su origen es el esternón y parte del arco costal. Su inserción es el pubis. Su función es la flexión del abdomen. Por eso el ejercicio que lo mantiene fuerte, que lo hace lucirse, son las abdominales. Por eso la flexión de abdomen. Vamos a continuar estudiando otras estructuras. Por último, vamos a ver los músculos piramidales, que son dos músculos pequeños. Aquí están agregados en esta lámina precisamente. Es este pequeño cortecito que estamos viendo acá. Son dos músculos, aquí está el otro cubierto por fascia, con forma de pirámides. El 20% de las personas no lo tiene. Su origen es el pubis, su inserción la línea alba y su función es tensar la línea alba. Ahora vamos a hacer un pequeño énfasis en la vaina del recto. La vaina del recto, que es esta capa de fascia que estamos viendo aquí, que es bastante prominente, es donde se unen las fascias o aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, lateral al músculo recto. La línea alba, que es esto de acá, es donde se van a unir todas las fascias o aponeurosis. Entonces, vamos a ver, vaina del recto es el lugar en donde se unen todas las fascias o aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen laterales al recto. Y la línea alba
Es donde se unen todas las fascias o aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen entre los músculos rectos, sobre la línea alba. Las estructuras que nos confiere ahora estudiar es la vascularización del abdomen. Veamos si coloqué una lámina por acá. Creo que sí. Eso es lo que estamos viendo por aquí. Esta es la vascularización interna. Entonces, memoricemos esto. Déjense llevar entonces por mi voz y les voy a ir diciendo, pueden ir anotando precisamente de dónde vienen las arterias. En primer lugar tenemos a la arteria subclavia. No aparece en la lámina. La arteria subclavia da origen a la arteria torácica interna y se continúa como la arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica superior saca ramas que se distribuyen a la pared anterior anterolateral del abdomen por arriba del ombligo. Entonces la epigástrica superior por eso tiene ese nombre, porque es por arriba del ombligo. Ahora vamos a estudiar la aorta abdominal aquí seccionada. Sí, no aparece ninguna con ellas. Les pido sumas disculpas, pero memoricemos entonces por voz. La aorta abdominal da origen a las arterias ilíacas comunes. Las arterias ilíacas comunes dan origen a la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, a su vez, irriga las vísceras de la pelvis. Ahora vamos a estudiar la aorta abdominal con unas ramas mucho más prominentes. Lo que yo estoy contando acá es un pequeño resumen sistematizado. Entonces, la aorta abdominal da origen a las arterias ilíacas comunes, la arteria ilíaca externa, al cruzar el ligamento inguinal. Posteriormente la arteria femoral, la arteria epigástrica superficial y por último la arteria femoral, como dato extra, irriga al muslo. La arteria epigástrica superficial saca pequeñas ramas que se distribuyen a la pared anterior anterolateral del abdomen por debajo del ombligo. Entonces recordemos, la arteria que está por arriba del ombligo es la arteria epigástrica superior. La superficial está por debajo del ombligo. Por último, la aorta abdominal genera arterias ilíacas comunes, la arteria ilíaca externa, que a su vez da origen a la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior saca ramas que se distribuyen a la pared anterior y anterolateral del abdomen, por debajo del ombligo. Ahora vamos a estudiar el drenaje venoso. Entonces, igual váyanse guiando por mi voz. La vena subclavia tiene origen de la vena torácica interna y se continúa como la vena epigástrica superior. La vena epigástrica superior saca ramas que se distribuyen a la pared anterior y anterolateral del abdomen por arriba del ombligo. La vena cava inferior es una continuación de las venas ilíacas comunes, que a su vez son una continuación de la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna irriga las vísceras de la pelvis. Drena las vísceras de la pelvis. Entonces recordemos, la vena que drena las vísceras de la pelvis es la ilíaca interna. La vena cava inferior es una rama de las venas ilíacas comunes que a su vez son una rama de la vena ilíaca externa. Esto ocurre al cruzar el ligamento inguinal, que es la estructura que habíamos estudiado anteriormente. Y por último, después se ramifica en la vena epigástrica superficial de la vena femoral, que va a drenar todas las estructuras del muslo. La vena epigástrica superficial saca ramas que se distribuyen a la pared anterior y anterolateral del abdomen por abajo del ombligo. La vena cava inferior, esa es la que nos vamos a estudiar ahorita, y ella es una rama de las venas ilíacas comunes, que son una rama de la vena ilíaca externa, que son una rama de la vena epigástrica superior. Por último, se dice que la vena epigástrica superior saca ramas que se distribuyen a la pared anterior y anterolateral del abdomen por abajo del ombligo. La vena axilar es una rama de la vena tóraco-abdominal, que a su vez es una rama de la vena epigástrica inferior. La vena tóraco-abdominal cruza todo el tórax y el abdomen. Por último, vamos a estudiar la superficie interna de la pared anterolateral del abdomen en lo que confiere a esto de ver paredes. Entonces, vamos a ver la primera estructura, que es el anillo umbilical. El anillo umbilical está formado por tejido conectivo denso, sitio donde penetran los vasos de la placenta, arterias y venas umbilicales. Y a continuación les voy a pasar yo, mientras les narro esto, una figurita que les va a llegar al grupo precisamente en donde se encuentra lo que yo les voy a platicar. Entonces, tenemos el ligamento redondo.
El ligamento redondo está pegado a la pared abdominal, donde se origina el anillo umbilical. Vamos a regresar a las figuras anteriores para poder tener más idea de dónde están las estructuras de las que estoy platicando, y se encuentran aquí. Entonces, en primer lugar tenemos el ligamento redondo. Pegado a la pared abdominal, se origina en el anillo umbilical y se inserta entre el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho del hígado. Los ligamentos umbilicales mediales se originan en el anillo umbilical y se insertan en el huso coxal, en la cara inferior del acetábulo. Y después está el ligamento umbilical medio o úraco, que se origina en el anillo umbilical y se inserta en el fondo de la vejiga. En la etapa fetal es un conducto. Si no se cierra, salen gotas de orina por el ombligo del bebé. A continuación, entonces, al grupo les estaré yo facilitando la lámina de lo que les estaba platicando. Sigamos con el estudio de las estructuras entonces. Vamos a pasar de forma muy general precisamente a hablar de los genitales, de las estructuras genitales que se encuentran en el abdomen. Si quieren un video mucho más detallado precisamente de las estructuras genitales y de los conductos en donde estos se encuentran, pues lo podemos grabar. Aquí solo estamos haciendo un resumen muy general. Los testículos se forman en la cavidad abdominal en el retroperitoneo. Se consideran como órganos genitales internos. Los testículos descienden conforme pasa la vida embrionaria. Descienden a través del cordón inguinal. En la mujer entonces se distingue porque estas estructuras son ovarios. Si tienen cordón inguinal LRU. Si tienen músculo cremaster. En la mujer hay arteria ovárica. Y hay ligamento redondo del útero. Del útero a los labios mayores. Entonces recordemos, vamos a hablar testículos en el varón. Bueno, se forman en la cavidad abdominal en el retroperitoneo, se consideran como órganos genitales internos. Los testículos descienden conforme pasa la vida embrionaria, descienden a través del cordón inguinal. Pasemos ahora a la descripción femenina. Entonces son ovarios, si tienen cordón inguinal, si tienen músculo cremaster, hay arterias ováricas y hay ligamento redondo del útero a los labios mayores. Ahora hablemos del cordón inguinal, perdón por el gallito. Inicia en el orificio de la fascia endoabdominal. Pueden verlo en esa figura que se encuentra precisamente en el libro. El cordón inguinal inicia entonces en el orificio de la fascia endoabdominal y se llama orificio inguinal profundo. El conducto que llega hasta el escroto. Por aquí se encuentra todo lo necesario para que el testículo sobreviva. Termina en un orificio de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y se le llama orificio inguinal superficial. Ahora vamos a hablar del cordón espermático. El cordón espermático inicia en el orificio inguinal superficial, mismo conducto que el cordón inguinal, solo cambia de nombre, dentro del escroto. Estudiamos los entonces elementos del conducto inguinal. ¿Qué se halla dentro del conducto inguinal del que podemos hablar? Está la arteria testicular que estamos viendo aquí en la parte superior, la vena testicular y el plexo pampiforme se menciona nada más porque lo único que se encuentra dentro del cordón precisamente solo es la unión del plexo pampiforme. Entonces, vamos a ver qué otras uniones tiene el plexo. El lado derecho a la vena cava inferior y el lado izquierdo del plexo pampiforme va hacia la vena renal izquierda. ¿Qué otras estructuras encontramos nosotros acá? Superficialmente, al músculo cremaster que rodea el conducto. Se contrae el músculo y cuando esto ocurre ascienden o se relajan. Entonces ya sabemos que ascienden o descienden los testículos para una adecuada espermatogénesis por medio de la regulación térmica. 1 centímetro menos por debajo de la comparación del cuerpo. Entonces quiere decir que está entre 35.5 y 36.5 grados Celsius. Arterias y venas del músculo cremaster. Está también el conducto deferente. Dentro del conducto inguinal estamos hablando de esto. Es el conducto deferente, conducto por donde los espermatozoides abandonan el testículo. Ya sabemos entonces, aquí están los conductillos deferentes, el conducto deferente, por donde los espermatozoides abandonan el testículo, la arteria y la vena del conducto deferente, que aquí se han seccionado, pero que creo están cortadas de este lado y también seccionadas, y la rama genital del nervio genitofemoral, y por último los vasos linfáticos.
Vamos a charlar un poquito de la espermatogénesis. La espermatogénesis tiene su origen, recordemos, en los túbulos seminíferos, que es en donde se forman los espermatozoides. Después está la red de testis, o red testicular. Tenemos los túbulos eferentes, el epidídimo. Ustedes pueden ir viendo aquí la figurita mientras yo voy charlando. Y el epidídimo a la vez tiene cabeza, cuerpo y cola. Después tenemos el conducto deferente, que es la estructura justamente donde se encuentra ahora el cursor, el cordón espermático y el conducto inguinal. Seguimos en las descripciones testiculares. Los túbulos seminíferos están cubiertos por la túnica albugínea de tejido conectivo. Le da estructura al testículo. La túnica albugínea está rodeada por la capa visceral de la túnica vaginalis, una membrana serosa que forma un líquido que lubrifica para evitar la fricción. La capa visceral de la túnica vaginalis se continúa formando la capa parietal de la túnica vaginalis. Entre las dos capas hay un espacio, la cavidad de la túnica vaginalis. Los testículos se encuentran rodeados de la fascia espermática de tejido conectivo. Ahora vamos a charlar del peritoneo y la cavidad peritoneal. Aquí los tenemos entonces en pantalla. La cavidad peritoneal está cubierta por membranas serosas que producen líquido para que haya movimiento sin fricción, que se denomina peritoneo. Este es el tipo de fascias especiales que habíamos estudiado en el capítulo de Introducción a la Anatomía. Tiene terminaciones nerviosas y células del sistema inmune que sirven para neutralizar las amenazas bacterianas. El peritoneo es la capa más interna de la pared anterior y anterolateral del abdomen. Ok. Vamos a seguir con sus descripciones entonces. En primer lugar tenemos al peritoneo parietal, que se encuentra pegado a la pared del abdomen y se continúa como el peritoneo visceral. Aquí hay unas descripciones precisamente muy generales de esas estructuras, pero que la forma en la que se reflejan, recordemos ese término anatómico y se doblan, están mucho mejor graficadas en el libro de Muro, en el Atlas de Grant, que recomiendo visitar. Recordemos pues que esto sería modo de repaso general o de podcast. Después tenemos el peritoneo visceral. Después del parietal está el visceral rodeando a los órganos del abdomen, generalmente todas las estructuras viscerales, y la cavidad peritoneal. Es entonces un espacio entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral que contiene líquido peritoneal. Las estructuras peritoneales o intraperitoneales son las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, precisamente. Entonces, ahora vamos a hablar del retroperitoneo. La cavidad retroperitoneal se continúa en un espacio donde se encuentran las estructuras posteriores al peritoneo parietal. No están en la cavidad peritoneal, por lo que no están cubiertas de peritoneo. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen las estructuras retroperitoneales? Son estructuras que son fijadas por la hoja posterior del peritoneo parietal. Estas estructuras no se mueven y están recubiertas de grasa. Eso es un ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces tenemos al páncreas. Perdón, este no es ningún ejemplo, este es el colon. Me equivoqué yo. Carazo error. Entonces vamos a colocar mejor una imagen donde se encuentre un páncreas. Veamos acá. Aquí está el páncreas. Entonces ahora sí podemos hablar con seguridad de lo que estábamos diciendo. Entonces, eso que estamos viendo ahí es el retroperitoneo, es decir, lo que se encuentra detrás del peritoneo. Entonces es el espacio donde se encuentran las estructuras posteriores al peritoneo parietal, no están en la cavidad peritoneal, por lo que están cubiertas de peritoneo. Ahora, ¿cuáles son las estructuras retroperitoneales y cuáles son sus características? Entonces son fijadas por la hoja posterior del peritoneo parietal, no se pueden mover, el páncreas no se mueve, están rodeadas de grasa, como lo estamos viendo donde está el puntero. Entonces son el páncreas, el duodeno, que está levantado en la lámina precisamente. Creo que lo podemos ver, sí, precisamente acá. La vena cava inferior. Creo que no se muestra acá. Ah, sí, sí se muestra. Aquí está la vena cava inferior. La aorta, cubierta precisamente por las vísceras. Los riñones cubiertos por las vísceras. Y las glándulas suprarrenales, además de los uréteres. Entonces lo que estamos viendo dentro precisamente de esto es retroperitoneo. Además, precisamente aquí del duodeno. Continuemos con el estudio de las estructuras.
¿Cuáles son las terminaciones nerviosas del retroperitoneo? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, son sensibles a 3 estímulos: distensión, es decir, alguna fuerza que lo jale; laceración, que la rompa; y temperatura. Entonces, recordemos, perdón por el grito de nuevo, entonces recordemos precisamente que cualquier fuerza que haga que se estiren de más y que se rompan es lo que genera dolor precisamente en estas terminaciones nerviosas, como un estómago bastante lleno por alimentos, perdón, un duodeno bastante lleno por alimentos, con un quimo bastante grande, un quimo bastante irritable, perdón, un quimo bastante irritante, que genere una temperatura elevada, por ejemplo, que se haya ingerido un alimento muy caliente o que dentro se esté dando un proceso patológico que eleve la temperatura. Entonces es precisamente sensible a esas dos cosas, a que se estire, a que se rompa o a que se caliente. El peritoneo parietal tiene fibras rápidas para un dolor bien localizado, justo en el lugar donde sucede algo. Sin embargo, el peritoneo visceral tiene fibras lentas, recordemos eso, de dolor difuso, mal localizado, sección mucho mayor y mucho más atroz cuando ocurre eso. Entonces, vamos a seguir estudiando las estructuras. Ahora vamos a ver a grandes rasgos el intestino delgado. Aquí están las láminas que yo les estaba recomendando ver y cómo se dobla precisamente. Vamos a ver entonces en qué colores y cuál es la clave para entender esto. En color azul tenemos la bolsa omental. Estamos viendo la cavidad peritoneal. Entonces veamos la cavidad peritoneal. Tenemos sus subdivisiones en colores. En azul está la bolsa omental. La parte supracólica está en color verde y lo infracólico está en color salmón o durazno o como prefieren llamarlo. Entonces estamos viendo cómo esta hoja se dobla, se refleja y se continúa superiormente. Y también cómo se dobla y se continúa inferiormente. Entonces aquí hay varios cortes y levantamientos precisamente que nos permiten ver cómo además puede formar ligamentos como el ligamento gastrocólico. Vamos a estudiar el intestino delgado en relación con el peritoneo, antes de estudiarlo en una relación propia del tubo digestivo. Aquí está, bueno, veámoslo aquí bien. Aquí está el mesocolon transverso. El intestino delgado está cubierto por peritoneo visceral, que ya hemos visto en el corte anterior. Posteriormente, se extienden 2 hojas de peritoneo visceral, continuación que cubre el intestino delgado, y eso se le denomina mesenterio, que podemos ver aquí claramente, mesenterio. Se extiende por todo el intestino y se fija en el peritoneo parietal y se origina en la raíz mesentérica y tiene forma de abanico. Perdón que no regrese tan rápido. Aquí estamos viendo ese abanico. El mesenterio tiene grasa, tiene venas, tiene arterias, nervios y vasos linfáticos. Vamos a ver un poquito más sobre el mesenterio. Meso tiene una doble capa de peritoneo que tiene grasa, arterias, venas y vasos linfáticos, como ya habíamos visto. Fija, inerva, nutre y drena, por ende, a las estructuras móviles de la cavidad peritoneal. Entonces, estas generalmente están recubiertas por el meso. Las que se mueven están recubiertas por meso. Por ejemplo, mesocolon, meso del colon; mesenterio, meso del intestino; mesoovario, meso del ovario. Y así, mesenterio, mesosplanquix y mesoapéndice, por ejemplo. Ahora vamos a ver el estómago, siempre en relación precisamente con estas estructuras peritoneales. El estómago tiene 2 curvaturas. Vamos a buscarlo en un corte donde no se encuentre levantado. Aquí está. Tiene 2 curvaturas, una mayor y una menor. ¿Qué relación tiene? Pues que sobre él está el omento epiplón mayor, parte del peritoneo visceral del estómago que se origina en la curvatura mayor. Acá. Es una doble capa de peritoneo que contiene grasa, asciende a la pelvis y gira 360 grados y se inserta en el colon transverso. Está libre y se tracciona hacia arriba, en el colon transverso se desdobla y con esto podemos dividir la cavidad peritoneal en 2 compartimientos. Vamos a ver cuáles son esos 2 compartimientos precisamente. El primer compartimiento es el compartimiento supracólico del colon transverso hacia arriba. Hay 3 órganos que se encuentran relacionados con él que son irrigados por el tronco celíaco: el hígado, el estómago
y el vaso. Después tenemos el compartimiento infracólico del colon transverso hacia abajo. Cuando hay alguna laceración, presencia bacteriana, sangrado u otro, el omento rodea y encapsula al órgano que está infectado para evitar que la infección se propague. Después se menciona en mi resumen el ligamento gastrocólico, que es el que habíamos platicado, que es la sección mayor del omento mayor, que es esto de acá, que está en contacto con el colon, como vemos precisamente lo recubre. Sigamos con el estudio de las estructuras. Ahora vamos a hablar del omento o el epiplón menor. Es una doble capa de peritoneo que se origina en la curvatura menor del estómago y se inserta en el borde inferior del hígado. El ligamento hepatoduodenal, parte del omento menor, se extiende del hígado al duodeno. Este ligamento se llama ligamento hepatoduodenal. Por último vamos a mencionar la bursa o bolsa omental, que es la clave que estamos viendo en azul. Entonces, si repasamos, todo lo que está por encima del borde superior del estómago está en color verde, que es lo supracólico en esta lámina. Lo que está debajo es lo infracólico, que está en color salmón. Y la bolsa omental es lo que se encuentra en clave azul. Entonces es una doble capa de peritoneo, como estamos viendo acá, que se origina en el borde inferior del hígado, acá, seccionado, y que tiene una relación con el ligamento hepatoduodenal, parte del omento menor se extiende del hígado al duodeno, y este ligamento se llama ligamento hepatoduodenal. Por último, me confundí, el ligamento hepatoduodenal está en relación con el epiplón menor, Ahora, lo que sea en relación con la bursa omental o bolsa omental es lo que se forma en la parte posterior al estómago, detrás del omento menor. Y atrás del ligamento gastrocólico, mesocolon transverso. Es una bolsa con poco líquido peritoneal. Está en relación con el foramen o hiato omental, que es un orificio, que es la única entrada a la bursa omental, posterior al ligamento hepatoduodenal. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que se encuentran precisamente en relación con esta serie de bolsas y de fascias grasas? El primero es el ligamento gastroesplécnico. Después está el ligamento hepatoduodenal, el ligamento gastrocólico, redondo del hígado, falciforme. Y el falciforme es el que recubre al redondo del hígado. Después tenemos el hepatogástrico. Vamos a continuar con precisamente, ahora sí ya nos toca tratar las vísceras. Solo vamos a mencionar algunas cosas muy puntuales con relación a los planos para recordar. Hay personas delgadas en las que el hígado se desplaza al estómago inferiormente y el estómago incluso puede llegar a la línea umbilical. Pero en la parte final del estómago hacia el píloro y el duodeno siempre quedan en la misma posición. Es decir, en el plano transpilórico, en la octava costilla, ya que son parte del retroperitoneo. Recordamos eso. Ahora sí, ya pasamos a hablar de las vísceras. Aquí estamos viendo entonces una presentación muy general. El estómago, que es la estructura que estamos viendo aquí, es una bolsa muscular con una capacidad de 2 a 3 litros. Licúa la comida que se ingiere de sólido a líquido, vierte el contenido, entonces se vierte su contenido desde el esófago. El estómago está en el cuadrante superior izquierdo, específicamente está en la región el epigastrio e hipocondrio izquierdo. La caja torácica la protege parcialmente en relación con el estómago. ¿Y cuáles son sus relaciones anatómicas, que son importantes? Anteriormente se encuentra cubierto por la pared abdominal, posteriormente está el páncreas, como estamos viendo en la figura. Izquierdo a él se encuentra el vaso, derecho a él se encuentra el riñón derecho, superior están el hígado y el diafragma, e inferiormente se encuentra el colon transverso. Entonces, referencias para que nosotros veamos aquí, como el Capitán América, precisamente en donde ubicarnos. El chiste de las referencias, mal chiste para algunos. Entonces, tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor, la escotadura gástrica, aquí donde está la figurita de colores, váyanse guiando, la incisura o cisura angularis, la escotadura cardíaca, el cardias, inicio del estómago conectado al esófago, el fondo o fundus, parte superior del estómago, línea horizontal desde el cardias, cuerpo, parte media del estómago, línea vertical desde el cardias, el antro, la parte inferior del estómago, del final del cuerpo al píloro.
Y por último, creo que está el píloro aquí en el resumen, sí, músculo que marca el final del estómago. Vamos a ver qué otras estructuras y qué otras características tiene. Músculos del estómago. Aquí los estamos viendo mejor en la imagen a mi izquierda de Netter. Los músculos del estómago llevan a cabo una función mecánica. Son 3 capas de músculo liso. El músculo somático involuntario visceral, cuyas capas son una longitudinal, transversal, horizontal u oblicua. Esto estamos hablando ya de histología. Recordemos que son las 3 capas que se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo. Gracias a estas 3 capas el estómago se mueve en diferentes direcciones para mezclar la comida con el ácido clorhídrico. Entonces, hay otras estructuras que se conocen como pliegues gástricos longitudinales y son abundantes en el antro del estómago, donde se produce el ácido clorhídrico, ya sabemos, por las células oxínticas, para extender el espacio de la mucosa. Aquí estamos viendo, cuando dije para extender el espacio de la mucosa, estamos recordando de las microvellosidades, de todas esas estructuras que permiten que se aumente la capacidad de absorción. Píloro. El píloro es una estructura que funciona como un esfínter, que es de los tipos de músculos como el orbicular que habíamos visto. Creo que tenemos algún corte aquí de él, o no lo agregué. Sí, aquí está, de este lado. Aquí está el píloro. Es un músculo circular en forma de esfínter. Cuando se relaja deja pasar la comida, cuando se contrae lo ocluye. Hemos visto que muchos movimientos peristálticos dependen del paso que él les genere o que les resista. Tienen relajaciones intermitentes, marca el plano transpilórico a la altura de la octava costilla y marca el final del estómago conectado al duodeno, inicio del intestino delgado sostenido por el ligamento hepatoduodenal. Vamos a charlar de la vascularización del estómago a grandes rasgos. Entonces, ojo con las arterias y venas principales. Ok, en primer lugar tenemos la arteria gástrica izquierda, tronco celíaco, origen, aorta, sitio donde va a penetrar la parte superior de la curvatura menor. Ahora vamos con la siguiente arteria, la gástrica derecha. Su origen es la arteria hepática y a la vez es su origen en el tronco celíaco. El sitio donde va a penetrar es la parte inferior de la curvatura menor. Después tenemos la arteria gastromental derecha, cuyo origen es la arteria gastroduodenal. Y la parte donde penetra es la parte inferior de la curvatura mayor. Después tenemos a la arteria gastromental izquierda. Su origen es la arteria hepática de la arteria esplácnica. También tienen origen a veces en el tronco celíaco. El sitio donde penetra es la parte superior de la curvatura mayor. La arteria gástrica corta. Su origen es la arteria esplácnica, cuyo origen a su vez es el tronco celíaco, y penetra en el fondo o fundus. Después vamos a ver las venas. En primer lugar tenemos a la vena gástrica izquierda, cuyo sitio que drena es la parte superior de la curvatura menor y desemboca o es tributaria de la vena mesentérica superior. Después está la vena gástrica derecha, cuyo sitio de drenaje es la parte inferior de la curvatura menor, siendo tributaria de la vena mesentérica superior. Está la vena gastromental derecha, parte inferior de la curvatura mayor, cuyo sitio de drenaje es la vena mesentérica superior. Después tenemos a la vena gastromental izquierda, a las venas gástricas cortas. El sitio en el que drenan es la parte superior de la curvatura mayor, el fondo o fundus, y son tributarias de la vena mesentérica superior. Y únicamente, sí, el sitio de donde va a desembocar o es tributaria es la vena mesentérica superior. Ahora vamos a ver a grandes rasgos sus linfáticos del estómago. Están los linfáticos pericardiales alrededor del cardia, los linfáticos de la curvatura menor, de la curvatura mayor, los supracólicos arriba del píloro, los infrapilóricos abajo del píloro, los linfáticos del tronco celíaco, los linfáticos de la arteria hepática, los linfáticos de la arteria gástrica izquierda y los linfáticos de la arteria esplácnica. La siguiente estructura que vamos a estudiar precisamente son los nervios. Ojo con esto entonces. Nervios, el vago izquierdo, se va anterior al estómago y se ramifica en la pata de cuervo. Vago derecho, se va a la parte posterior del estómago y se ramifica también en la pata de cuervo. Estos nervios le dan inervación motora al estómago, tanto para el movimiento como para la secreción de ácido clorhídrico.
Intestino delgado. El intestino delgado, vamos a verlo en una figurita aquí más adelante, aquí está a grandes rasgos, es una estructura tubular que mide de 6 a 7 metros, inicia después del píloro, como habíamos estudiado, termina en el intestino grueso en el ciego. La unión del ilion y el ciego se llama unión iliocecal. Una de sus ramas es el duodeno, que mide 12 dedos o 25 centímetros aproximadamente en la cavidad retroperitoneal. En el plano transpilórico marca el inicio del intestino delgado, sostenido por la hoja posterior del peritoneo parietal, y tiene 2 centímetros en la cavidad peritoneal donde se conecta al estómago, pegado a la cabeza del páncreas. También tiene forma de C, por eso es C duodenal. El cambio de angulación entre el duodeno y el yeyuno se llama ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz, suspendido por el músculo suspensorio del ángulo duodeno-yeyunal o ligamento duodeno-yeyunal, el ligamento de Treitz. Cuando el ligamento duodeno-yeyunal se relaja, asciende la unión duodeno-yeyunal y el ángulo se abre, permitiendo el paso del alimento hacia el yeyuno. Cuando el ligamento duodeno-yeyunal se contrae, asciende la unión duodeno-yeyunal y el ángulo se cierra, por lo que el alimento no pasa con facilidad. Tiene 4 porciones. La primera porción se denomina superior, la segunda porción es la porción descendente, la tercera porción es la porción horizontal y la cuarta porción es la porción ascendente. ¿Cuáles son sus relaciones anatómicas? Posteriormente el riñón derecho, la vena cava inferior, la aorta. Anteriormente el colon transverso, medial el páncreas. Vamos a ver otros datos. El hígado produce bilis continuamente de 500-800 mililitros de bilis al día. El páncreas pues produce el jugo pancreático. La ampolla o ámpula hepatopancreática desemboca en la segunda porción del duodeno, como veremos más adelante. Aquí seguimos viendo entonces algunos cortes precisamente del intestino delgado, las relaciones anatómicas que guarda, que vamos a seguir describiendo a continuación, por supuesto. ¿Cuál es la irrigación del duodeno? Veamos si lo marcamos aquí en alguna laminita, y si no, pues a modo de podcast ustedes lo van estudiando, tampoco lo colocamos, solo estábamos viendo nociones generales. Entonces, a continuación, céntrense en mi voz para entender lo de las arterias y las venas. Vamos a entender primero que la aorta da origen al tronco celíaco, que da origen a la arteria hepática, que a su vez da origen a la arteria gastroduodenal, que a su vez da origen a la arteria pancreático-duodenal superior. La arteria pancreático-duodenal superior irriga la mitad superior del duodeno y a la cabeza del páncreas. La aorta, arteria mesentérica superior, da origen después a la arteria pancreático-duodenal inferior, que a su vez da origen a la arteria pancreático-duodenal inferior, que irriga a la mitad inferior del duodeno y el páncreas. Perdón, ahí repetí 2 veces lo de la arteria pancreático-duodenal. Entonces vamos a ver. La aorta da origen a la arteria mesentérica superior, que a su vez da origen a la arteria pancreático-duodenal inferior, que irriga a la mitad inferior del duodeno y el páncreas. Solo esas 3. ¿Cuál es el drenaje venoso del duodeno? La vena pancreático-duodenal superior drena la vena mesentérica superior. La vena pancreático-duodenal inferior drena la vena mesentérica superior, es decir, son sus tributarias. Ahora vamos a hablar del yeyuno. Son los primeros 2/5 precisamente del intestino delgado. Emergencia del intestino delgado hacia la cavidad peritoneal. Inicia el ángulo duodeno-yeyunal. Está cubierto por sus inicios por mesocolon transverso, la mayoría de los cuadrantes superiores del compartimiento infracólico. Ahora vamos a hablar a grandes rasgos del ilion, que son los segundos 3/5 del intestino delgado, la mayoría de los cuadrantes inferiores del compartimiento infracólico. Entonces, aquí vamos a hablar algunas diferencias que tienen estas 3 estructuras. Ojito a esto entonces y escuchen mi voz. Primero, la distribución o longitud, el duodeno son los primeros 2/5, el ilion son los últimos 3/5. El color del duodeno es rosado, el ilion es pálido, la pared del yeyuno es gruesa, la pared del ilion es delgada, el calibre o circunferencia del yeyuno es mayor, el del ilion es menor, arcadas, menos en el yeyuno, más en el ilion, vasos rectos, largos y escasos en el yeyuno, cortos y abundantes en el ilion, pliegues mucosos, hay muchos más en el yeyuno,
hay menos en el ilion, sobre todo en el proximal, y están ausentes en el ilion distal. Grasa mesentérica, en el Y1 menos, o sea, no tiene contacto con el Y1. Y la grasa mesentérica sí tiene más, o sea, sí tiene contacto con el ilion. Linfáticos son escasos en el Y1 y muy numerosos en el ilion, sobre todo muy cerca del ciego donde hay gran cantidad de bacterias. Recordemos porque ya no se está aprovechando tanto el material digerido, sino que ya es más precisamente materia fecal. Ahora vamos a hablar del Y1 y el ilion. Entonces, algunas otras de sus características es que, como vimos anteriormente, están cubiertos por mesenterio. La raíz del mesenterio es la línea entre el ángulo duodeno-yeyunal y la unión iliocecal. No hay punto de transición entre el duodeno y el ilion, entonces es muy difícil de ver realmente. Vascularización, ojito. Aorta. La aorta da origen a la arteria mesentérica superior que cruza la raíz del mesenterio. Tiene forma de J, que da origen a su vez a las arterias yeyunales o ileales. Y las arterias yeyunales o ileales forman las primeras arcadas. Las venas, la vena mesentérica inferior da origen a la vena esplácnica, es tributaria de la vena esplácnica, y la vena yeyuno ileal es tributaria de la mesentérica superior. Vamos a hablar de una vena interesante que se encuentra en relación con estas, que es la vena porta hepática. La vena porta es una unión entre la vena mesentérica superior y la vena esplácnica. La vena mesentérica inferior es tributaria de la esplácnica y la vena porta desemboca en el hígado para irrigar al 80% del mismo. El hígado es el único órgano irrigado con una vena. Llega la hemoglobina de los leucocitos y los eritrocitos y también llega la sangre desoxigenada, sangre rica en nutrientes, ya que el hígado pues tiene la capacidad de sintetizar proteínas, carbohidratos, conjugados, ácidos grasos y nutrientes que se absorben en el intestino. Ahora vamos a hablar de los linfáticos. Ojo con esto también, no son muchos. Los ganglios linfáticos mesentéricos, que se encuentran en el mesenterio, los linfáticos yuxtaintestinales alrededor del intestino, los nódulos linfáticos mesentéricos superiores en la arteria mesentérica superior. Precisamente todos estos van a desembocar en la cisterna quilosa del conducto torácico y a su vez en el ángulo venoso izquierdo. ¿Cuáles son los ganglios? Precisamente pues están los nervios del parasimpático, la división craneosacra, el plexo nervioso mientérico. El plexo nervioso mientérico a la vez tiene inervación motora para dar peristaltiasis. Ahora vamos a estudiar algunas estructuras más inferiores a grandes rasgos. Y tenemos ahí precisamente al colon, que vamos a estudiar a continuación. Bueno, continuemos. Hicimos una pequeña pausa ahí por cuestiones de producción. El colon, o también denominado intestino grueso, tiene algunas características distintivas. Tiene apéndices omentales o epiploicos, pequeñas proyecciones de grasa, tiene haustras o arcos, que son las formaciones saculares, tiene la tenia coli, formada de músculo liso, que al contraerse pues da peristaltiasis al colon, e inicia en la base del apéndice y terminan en la unión recto-sigmoidea del cambio del colon sigmoides al recto. Y hay tres tipos de tenia coli: la tenia libre, visible completamente cuando se hace una contracción del aumento mayor; la mesocólica, donde se inserta el mesocolon; la tenia omental, donde se inserta el aumento mayor. Las funciones: absorbe el agua, forma las heces, almacena las heces, absorbe los nutrientes, muy pocos péptidos que no se absorben en el intestino delgado. Sus surcos son la depresión lineal o alargada, cubiertos de peritoneo parietal. Después tenemos el surco paracólico derecho, entre el colon ascendente y la pared abdominal; el surco paracólico izquierdo, entre el colon descendente y la pared abdominal. Estructuras que hay en el colon, pues una de las más interesantes que tenemos es el ciego, que es la primera parte del colon. Se llama ciego ya que inicia con el extremo cerrado, como si no viese. Está completamente cubierto por peritoneo, es de 7.5 por 7.5 centímetros, se mueve en todas direcciones. Retroceso retrocecal en el espacio posterior entre el ciego y la pared retroperitoneal.
tiene pliegues secales, bandas de tejido conectivo que lo fijan a la hoja del peritoneo parietal. El ciego no tiene mesocolon, tiene dos orificios, la válvula iliocecal, válvula entre el ilion terminal y el ciego, y la válvula tiene forma de labios, superior e inferiormente. Esto sirve para que saque contenido, pero que este no regrese. Su posición con respecto al colon es media y posterior. Después hay un orificio apendicular que tiene una posición respecto al colon que es media y posterior, con 2.5 centímetros inferior a la válvula ileocecal. El apéndice cecal es un vertículo, es decir, una proyección de capas verdadero. Es verdadero ya que tiene las tres capas del colon, mide entre 6 a 10 centímetros. Tiene mesoapéndice, que es una estructura que contiene una arteria y vena apendicular. Se encuentra donde confluyen las tenias. Se encuentra posteromedial en cuanto al ciego. Según donde se localice la punta es el nombre que lleva la apendicitis, es decir, retrocecal. Cuando la punta del apéndice se encuentra detrás del colon en el receso retrocecal, retroilial detrás del ilion, preilial delante del ilion, pélvica cuando está en la pelvis y se deja de llamar ciego cuando está fijo. Colon ascendente. El colon ascendente está cubierto por peritoneo en las caras lateral, anterior y medial. La cara posterior está en contacto con la pared retroperitoneal y no tiene peritoneo. No se puede mover ya que el peritoneo lo fija. Inicia donde termina el ciego, cuando el colon ya está fijo, y termina en la flexura cólica derecha o el ángulo hepático. El surco paracólico derecho es el surco que está en el lado del colon, ya tiene mesocolon. En tercer lugar tenemos al colon transverso, que inicia en el punto en el que el colon ya no está fijo. Otra de las estructuras es la flexura cólica derecha o el ángulo hepático, cambio de dirección que tiene el colon. El colon se puede desdoblar haciendo una tracción cefálica del aumento mayor. Termina con una flexura cólica izquierda o ángulo esplécnico. El colon descendente inicia cuando el colon se fija. Está cubierto por peritoneo en la cara medial anterior y lateral. La cara posterior está en contacto retroperitoneal ya que no tiene peritoneo. No se puede mover ya que el peritoneo lo fija. La flexura cólica izquierda o el ángulo esplécnico en el cambio de dirección que tiene el colon. El colon sigmoides inicia cuando el colon ya no está fijo. Tiene forma de sigma. Tiene mesocolon sigmoides. Termina donde terminan las tenias. Recto. Inicia donde terminan las tenias, 2/3 del superior es móvil y 1/3 inferior es fijo. Vascularización del colon. Ojo entonces con estas estructuras que yo voy a ir mencionando y que tienen que ir escuchando. Vascularización del colon. Arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da origen a la arteria iliocólica, que a su vez da origen a la arteria cecal anterior. Entonces, arteria ileocólica da origen a la arteria cecal anterior, parte anterior del ciego. La arteria ileocólica da origen a la arteria cecal posterior, parte posterior del ciego. La arteria ileocólica da origen a la arteria apendicular, es decir, la del apéndice. La arteria cólica derecha da origen a la arteria del colon ascendente. La arteria cólica media irriga a la flexura cólica derecha y un medio del colon transverso. La arteria mesentérica inferior da origen a la arteria cólica izquierda, que irriga un medio del colon transverso y el colon ascendente. 3 a 5 arterias sigmoideas forman la arteria del colon sigmoides. La arteria rectal superior irriga 1/3 superior del recto. La arteria iuxacólica o arteria marginal o arteria de Drummond anastomosa todas las arterias del colon. Ahora vamos a ver las venas del colon. La vena mesentérica superior. En la parte anterior del ciego se une a la vena cecal posterior, después a la vena ileocólica y por último se une a la vena mesentérica superior. La parte posterior del ciego, ahí encontramos a la vena cecal posterior, a la vena ileocólica, que se une a la vena mesentérica superior. En el apéndice tenemos a la vena apendicular que se une a la vena ileocólica, a su vez a la vena mesentérica superior. Colon ascendente, la vena cólica derecha, la vena mesentérica superior. Por último, la flexura cólica derecha y el 1/2 del colon transverso
tienen relaciones venosas con la vena cólica media, que drena en la vena mesentérica superior. Ahora, con referente a la mesentérica inferior, ya casi terminamos. Tenemos un medio del colon transverso y del colon ascendente, que son drenados por la vena cólica izquierda, que a su vez es tributaria de la vena mesentérica inferior, del colon sigmoides, a las venas sigmoideas, a la vena mesentérica inferior. Un tercio de la parte superior del recto se drena por la vena rectal superior y después por la vena mesentérica inferior. Y por último, la vena yuxtacólica, vena marginal o vena de Drummond anastomosa todas las venas del colon. Entonces, el drenaje linfático se da por los ganglios mesocólicos, que drenan los ganglios linfáticos en el mesocolon. Perdón, los paracólicos, que dan después drenaje de los ganglios al lado del colon. Y los ganglios epicólicos, ganglios sobre el colon. No les dije perdón por corregir lo de los ganglios mesocólicos, sino porque iba a estornudar. Entonces repasemos. El drenaje linfático es de los ganglios mesocólicos, de los paracólicos y de los epicólicos. Y por último está el drenaje que llega del tronco celíaco a la cisterna quilosa, al conducto torácico, al ángulo venoso izquierdo, entre la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna. Y por último está la inervación a cargo de los ganglios parasimpáticos, de los que salen los nervios espinales sacros. Ahora vamos a estudiar otra de las vísceras interesantes que tenemos dentro del abdomen. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a charlar un poquito del vaso. Aquí está el vaso. El vaso en inglés se llama spleen. Ahí para los que lo quieran buscar en otras literaturas en ese idioma. Se encuentra en la cavidad peritoneal, está rodeado de peritoneo visceral, no es vital, pero tiene mucha importancia. Recordemos que es un órgano generalmente accesorio que nos da una transfusión extra de sangre. Es un órgano linfoide primario. Está cubierto por una jaula torácica, ya que las cúpulas diafragmáticas se elevan dentro de la caja torácica. Está también entre la séptima y la octava, a veces hasta la 10ª costilla. Es un órgano no palpable, únicamente cuando hay esplenomegalia. Se encuentra en el cuadrante superior izquierdo y en la región del hipocondrio izquierdo. Es un órgano que sangra con mucha facilidad entre cualquier contusión o golpe. Recordemos precisamente que es uno de los órganos que son blancos de los ataques en las artes marciales. Por ejemplo, en el boxeo se habla del famoso gancho al hígado y el gancho al vaso, precisamente por esto. Un impacto directo a este órgano tan sensible puede dejar fuera de combate a cualquier persona, causarle un dolor atroz. Otros órganos linfoides primarios que se encuentran relacionados con él son las amígdalas y el timo. Entonces, las funciones que tiene son la hematopoiesis prenatal, la destrucción de los eritrocitos viejos, recicla la hemoglobina, almacena los eritrocitos, autotransfusión, como habíamos mencionado en un inicio, produce linfocitos y almacena plaquetas. Entonces, es un órgano precisamente muy relacionado con el tejido sanguíneo y es vital para el tejido sanguíneo si así se ve a grandes rasgos. Ok, el vaso tiene forma de cúpula, con un lado convexo y un lado cóncavo, es decir, en forma de cueva. Igual pasa con otras estructuras del cuerpo, como el diafragma, que por arriba se ve biconvexo y por abajo se ve cóncavo. Las superficies del vaso tienen una superficie diafragmática superior y convexa y una visceral inferior y cóncava. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí está entonces la superior o convexa y la visceral inferior o cóncava. ¿Cuáles son sus relaciones anatómicas? Anteriormente se halla en relación al estómago, superior al diafragma, inferior al colon, posterior al riñón izquierdo y medial al páncreas. Pues, ¿cuáles son sus áreas? Tiene un área gástrica, un área renal, que es inferior, un área cólica posterior y una pancreática medial. Y la primera que mencioné, la gástrica, es anterior. El ilio esplécnico, que es la estructura que estamos viendo acá, precisamente de este lado, el ilio esplécnico, tiene 3 ligamentos pegados a cada área o región. Un ligamento esplecnocólico, un ligamento esplecnorrenal, un ligamento gastroesplécnico que contiene los vasos gástricos cortos y el ligamento pancreático esplécnico. Un corte del vaso. Vamos a ver esto que estamos viendo aquí, valga la redundancia. Puede observar precisamente el científico, o ahora nosotros que estamos viendo el corte,
que es un corte, valga la redundancia otra vez, que es en donde vemos microscópicamente las siguientes estructuras. Hay un peritoneo visceral externamente, una cápsula esplécnica, capa de tejido conectivo, el parénquima esplécnico, que a su vez tiene la pulpa roja, que contiene eritrocitos, la pulpa blanca, que contiene linfocitos, los sinusoides, que son las paredes entre cada pulpa, y los sinusoides están formados de tejido muscular que al contraerse comprime las pulpas, por lo que se liberan linfocitos y eritrocitos. Entonces estos sinusoides que nosotros estamos viendo en este corte es lo que permite que haga una autotransfusión cuando hay algún problema a este órgano. ¿Cuál es la vascularización del vaso? En primer lugar tenemos al tronco celíaco, que da origen a la arteria esplécnica en la cavidad retroperitoneal y se divide en 5 ramos que ingresan al hilio esplécnico, que es la estructura que ya hemos visto. Y aquí arriba estamos viendo entonces en dónde van a ingresar. Hay 5 ramos que salen del hilio esplécnico, que van hacia la vena esplécnica, que a su vez es tributaria de la vena porta. ¿Cuál es su drenaje linfático? Los ganglios linfáticos pancreáticos esplécnicos los comparte con el páncreas. Los vasos linfáticos eferentes, que a su vez son tributarios de los ganglios linfáticos del tronco celíaco, que terminan en la cisterna quilosa, que a su vez termina en el conducto torácico y que es por último tributario del ángulo venoso izquierdo. Relaciones con el sistema porta. Unión de la vena mesentérica superior y la vena esplécnica. La vena mesentérica inferior da origen a la vena esplécnica entonces. Los nutrientes llegan por la vena BMS y otros pocos por la BMI. Entonces la mesentérica superior estamos hablando y la mesentérica inferior. La oliverdina llega por la vena esplécnica. El hígado con esto sintetiza proteínas, carbohidratos, entre otros, y además produce la bilis. Inervación simpática. Cadenas ganglionares toracolumbares. Parasimpáticamente los nervios espinales craneosacros, los pares craneales del vago y las cadenas ganglionares parasacras. Por último vamos a estudiar, creo ya dentro de las vísceras accesorias, al páncreas. Entonces quiere decir pan todo, creas carne, glándula digestiva mixta. ¿Por qué se le llama pan todo y creas carne? Recordemos que fisiológicamente este órgano es el que produce sobre todo los jugos. Ay, perdón, creí que se había cortado la grabación, disculpen. Es el órgano que produce precisamente los bicarbonatos y ciertas sales que permiten diluir las grasas, los tejidos colágenos que se encuentran en las carnes. Por eso pan todo, creas carne. Es una glándula digestiva mixta, es alargada en la cavidad retroperitoneal a la altura de L1 y L2. El jugo pancreático es excretado del cuerpo junto con las heces y la bilis. Tiene unas estructuras microscópicas interesantes, hablando a nivel histológico, que no aparecen ahí, pero que aquí yo he conseguido una laminita extra, que son los acinos pancreáticos que producen el jugo pancreático para digerir los alimentos. Va a los conductos pancreáticos para ser liberados en la segunda porción del duodeno, que estamos viendo acá, y a través de la ámpula hepatopancreática en la papila duodenal. Tiene una función exócrina. No se destruye ya que el jugo pancreático es simógeno, es una sustancia inactiva que se activa con los cambios en un pH adverso. Cuando el jugo pancreático se activa en el páncreas se produce pancreatitis, cuando el páncreas se autodigiere, es decir, esta patología ya la hemos estudiado un poquito en fisiología. Ahora, hay otra función un poco más relacionada con la función endocrina. Y son los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans, que es lo que estamos viendo acá en un corte histológico. Son acúmulos o acumulaciones de células que liberan hormonas al torrente sanguíneo a través de la vena esplécnica. Los tipos de células, recordemos, son las alfa, que se crean glucagón, y las beta, las insulina. Y a nivel fisiológico se puede estudiar mejor esto en el capítulo 76 de Guitton. Entonces, anatómicamente, el páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza tiene una proyección en forma de gancho que se le llama proceso uncinado o unciforme. La cabeza está íntimamente relacionada con la sede duodenal. Colecodoco.
Parte de este se mete en la cabeza del páncreas y se hace un surco en la parte superior del colédoco. Este surco colédoco se encuentra en la unión entre el conducto colédoco y el conducto pancreático principal, o el conducto de Winsburg. Estamos hablando de estructuras que se encuentran aquí precisamente. En la ampolla hepático-pancreática, también en el surco del colédoco, se encuentra el conducto pancreático accesorio de Santorini, que desemboca en la papila duodenal menor. Los conductos están cubiertos por músculo liso, es decir, por esfínteres del colédoco, del conducto pancreático o hepatopancreático. Relaciones anatómicas. Posterior al cuello se forma la vena porta. Posterior al cuerpo, la aorta. Posterior a la cabeza se encuentra la vena cava inferior y el colédoco, y el proceso uncinado rodea la arteria y la vena mesentérica superior, de donde emerge la cavidad peritoneal. Lateral se encuentra el vaso y anterior el estómago. Ahora vamos a ver sus relaciones precisamente venosas, arteriales, de inervación y de drenaje linfático. La cabeza. La cabeza se encuentra irrigada por el tronco celíaco, que a su vez tiene una rama que es la arteria hepática, que tiene una rama que es la arteria gastroduodenal, que tiene una rama que es la arteria pancreático-duodenal superior. La arteria mesentérica superior da origen a la arteria pancreático-duodenal inferior. Ahora, el cuello, el cuerpo y la cola se hallan irrigados por el tronco celíaco, que a su vez da origen a la arteria esplánica, y por último llega a la arteria pancreática dorsal. La cabeza. Ahora vamos a hablar de drenaje. La cabeza se encuentra drenada por la vena mesentérica superior, y el cuello, el cuerpo y la cola tienen una relación de drenaje con la vena pancreática dorsal, que es tributaria de la vena esplácnica. Drenaje linfático. Los ganglios linfáticos pancreático-esplénicos los comparte con el vaso. Entonces, los vasos linfáticos eferentes drenan en los ganglios linfáticos del tronco celíaco, la cisterna anquilosa, el conducto torácico y el ángulo venoso izquierdo. Ahora vamos a ver la parte de la inervación. Está simpáticamente inervado por las cadenas ganglionares toracolumbares y parasimpáticamente por los nervios espinales craniosacros, pares craneales vago y las cadenas ganglionares parasacras o parasacras. Entonces vamos a estudiar ahora al hígado. Vamos a saltar de lámina. A continuación acá. Solo que se traba un poquito esto. Aquí está el hígado. Muy bien. El hígado es un órgano vital. Es una glándula exócrina ya que secreta la bilis. Forma parte del aparato digestivo. Cara superior convexa diafragmática y la cara inferior es cóncava o visceral. La mayor glándula del cuerpo representa el 2.5 del peso del cuerpo. Los niños tienen el hígado con un doble de peso, de tamaño, o sea, representando el 5% de su peso, ya que actúa como un órgano hematopoético prenatal. Se encuentra en la cavidad peritoneal, por lo que está cubierto de peritoneo, dividiendo el abdomen en cuadrantes. El hígado se encuentra en el cuadrante superior derecho y superior izquierdo. Dividiendo el abdomen en regiones, se encuentran el hipocondrio derecho y el epigastrio, y puede llegar incluso al hipocondrio izquierdo. El hígado se mueve junto con el diafragma, con la respiración. Ahora, funciones del hígado. Tiene más de 1000 funciones, pero se pueden subdividir en 5 principales funciones, las cuales son la producción de bilis, de 50 a 800 mililitros diarios, la regulación de la glucosa en la sangre por 4 vías metabólicas que hemos estudiado en bioquímica, absorción de nutrientes para sintetizar proteínas, grasas y vitaminas, desintoxicación tanto alcohólica de medicamentos y de metanos, y una circulación y filtración de sangre, reciclaje de la hemoglobina por medio de la bilirrubina para formar bilis. Entonces, ¿cuáles son las vías del metabolismo de la glucosa como repaso? La glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogénesis, precisamente. Ahora, tiene peritoneo visceral, peritoneo parietal y cavidad peritoneal. Sus recesos son el subfrénico por debajo del diafragma, el hepato renal entre el hígado y el riñón derecho y el subhepático por debajo del hígado. ¿Cuáles son sus ligamentos? Tiene varios, son 7 los principales.
el ligamento redondo del anillo umbilical, que está formado de tejido conectivo entre el lóbulo hepático derecho e izquierdo, el ligamento hepatoduodenal de peritoneo, grasa y la tríada porta, que se encuentra recubierta, el ligamento gastrohepático, peritoneo y grasa, ligamento falciforme, que sobre todo tiene grasa, que cubre el ligamento redondo, los ligamentos triangulares, peritoneo, continuación del peritoneo parietal del diafragma visceral del hígado, el ligamento coronario, que es recubierto de peritoneo, que es una continuación del peritoneo parietal del diafragma visceral del hígado en una parte posterior del hígado, formando un área desnuda. El ligamento venoso. El ligamento redondo se forma en el feto a partir de la vena umbilical, que se encuentra en el cordón umbilical que cruza toda la pared abdominal hasta el hígado, donde el conducto venoso se hace de un circuito, donde la sangre es llevada hasta la vena cava inferior. Cuando se corta el cordón umbilical y al perder el flujo, se colapsa y se cicatriza. La vena umbilical entonces se convierte en el ligamento redondo. El conducto venoso se convierte entonces en el ligamento venoso. Cuando hablamos de área desnuda, estamos hablando de un área del hígado que no está cubierta por peritoneo visceral y que entra en contacto directo con el peritoneo parietal del diafragma. ¿Cuáles son las impresiones del hígado? Tiene una impresión renal en el riñón derecho, una impresión gástrica del estómago y una impresión esofágica del esófago. ¿Qué otras estructuras vale la pena salvar de acá? Bueno, pues la tríada porta, que está formada por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Por eso es la tríada de la puerta, o los tres que entran por la puerta. No se encuentra en la tríada porta el conducto cístico. Ojo con eso. El conducto cístico no es parte de la tríada de la puerta. Tiene una similitud con el pulmón, que hay una tríada porta también en la raíz pulmonar y una porta hepatis también en el hilio pulmonar. Una similitud interesante. Vamos a ver entonces que se meten al hígado en un espacio que se llama porta hepatis, los tres que quieren entrar en la puerta. La tríada porta extrahepática fuera del hígado está cubierta por el ligamento hepatoduodenal. Al entrar en el hígado se llama tríada porta infrahepática. Y siempre van acompañadas y se van dividiendo. Fisuras. Determinan los lóbulos anatómicos. La fisura umbilical sagital portal izquierda se extiende el ligamento venoso y el ligamento redondo, y la fisura sagital portal derecha o línea de Cantil se extiende hasta la vena cava vesicular biliar. Por último, porta hepatis no es una fisura. ¿Cuáles son sus lóbulos anatómicos? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Vamos a verlos aquí, que son estos de acá. El lóbulo caudado tiene una relación con un proceso capilar, con el proceso caudado que conecta el proceso papilar con el lóbulo derecho. Ahora vamos a ver los segmentos hepáticos. Perdón, me equivoqué. Los segmentos hepáticos son los que estamos viendo acá. Los segmentos hepáticos son 8. Y los segmentos hepáticos son un área del hígado que recibe una división terciaria de cada uno de los elementos de la tríada porta, rodeados por tejido conectivo y que puede ser resecable. Perdón, de nuevo. Están definidos por la fisura sagital derecha. Aquí se encuentra la división primaria de la tríada porta, donde la vena hepática media se divide. Está la fisura umbilical, donde esta vena hepática izquierda. La fisura portal principal, por donde la vena hepática derecha pasa. El plano hepático transverso. Y son 8. De la 1 a la octava, el primer segmento es el único que recibe dos ramas de la tríada porta, una derecha y una izquierda. También el segmento 1 es el único que se corresponde al lóbulo anatómico, es el lóbulo caudado. Vamos a ver la irrigación. Ok, el 80% de la irrigación del hígado es de la vena porta y el 20% de la arteria hepática, tanto izquierda como derecha. El drenaje venoso. La vena hepática derecha es tributaria de la vena cava inferior, la vena hepática media es tributaria de la vena cava inferior y la vena hepática izquierda es tributaria de la vena cava inferior. Entonces todas las venas del hígado son tributarias de la vena cava inferior, como estamos viendo en la figura superior. El drenaje linfático. Vasos linfáticos eferentes van a drenar al ganglio de la vena hepática, que a su vez va a vertir su conducto en los ganglios linfáticos del tronco celíaco, que va a terminar en la cisterna quilosa, en el conducto torácico y por último en el ángulo venoso izquierdo. Vamos a ver la vena porta a nivel celular. Entonces vamos a regresar un poquito a nuestras figuritas. No, creo que están más adelante. Aquí están. Muy bien.
Las células del hígado se llaman hepatocitos, que son esos hexagonitos que estamos viendo ahí. Las células se acomodan en triángulos que forman después hexágonos, que se llaman lobulitos hepáticos o lobulillos hepáticos. Al centro de cada lobulillo o lobulito hay una vena central en las esquinas donde hay una triada portal interlobular. La dirección del flujo de la sangre de la vena porta y la arteria hepática es el mismo. Dirección del flujo de la bilis es el contrario de la sangre. Entonces, si la sangre fluye hacia una dirección, la bilis fluye hacia otra. Cada hepatocito tiene un conducto biliar. Los capilares del hígado se llaman sinusoides. Las venas del hígado terminan en la vena central. Todos los sinusoides desembocan en las venas centrales. Las arterias hepáticas desembocan también en los sinusoides. Las venas centrales se van juntando para formar las venas hepáticas. Las venas hepáticas derecha, media e izquierda desembocan a su vez en la vena cava inferior y la linfa se mete a su vez en los sinusoides. Vamos a examinar por último la vesícula biliar. ¿Qué ocurre con la vesícula biliar? Vamos a buscar su lámina precisamente. La vesícula biliar es la estructura que estamos visualizando del lado derecho, del lado izquierdo de la figura, un poquito debajo del cursor en el punto rojo. ¿Qué ocurre con ella? Es un órgano que tiene forma de bolsa, de 7 a 10 centímetros. Se encuentra adherida al hígado en la fosa cística. El peritoneo del hígado se continúa con el de la vesícula biliar, por lo cual la fosa no está cubierta por peritoneo. Almacena la bilis, expulsa la bilis y concentra la bilis. Vamos a ver qué son los pliegues espirales. Aquí más adelante tengo una figurita más detallada de ella. Sí, aquí está. Bueno, los pliegues espirales en el conducto cístico son dos y su mucosa se continúa, como su nombre lo dice, en forma espiral. El conducto cístico tiene un cambio de dirección, por lo que sin los pliegues en forma espiral se ocluiría y se cerraría. Estos pliegues evitan que se ocluya el conducto al flexionarse, que son los que estamos viendo en el corte transversal del lado aquí, derecho, de la lámina de Netter. Las porciones de la vesícula biliar son un fondo, un cuerpo y un cuello, que es lo que estamos viendo acá, un fondo, un cuerpo y un cuello. El infundíbulo o la bolsa de Hertmann es en una colicectomía. El infundíbulo o bolsa de Hertmann en una colicectomía es lo que se corta. Ahí está. La vesícula se toma de esa porción para poderla traccionar y retirar, recordemos, para los pacientes a los que se les ha quitado pues, precisamente la vesícula. Triángulo hepatocístico o el triángulo de Callot tiene límites: el conducto cístico, el conducto hepático común, el borde inferior del hígado. En el centro del triángulo hay un ganglio, el ganglio cístico. Y eso se le llama el triángulo, la triada o triángulo de Callot. Entonces, repaso. Triángulo hepatocístico de Callot tiene el conducto cístico común, el conducto hepático común, el borde inferior del hígado. Y la irrigación de este pequeño organito que vamos a ver a continuación es la siguiente. El tronco celíaco da origen a la arteria hepática, que a su vez da origen a la arteria hepática derecha y a la arteria cística, que es quien va a irrigar. El drenaje linfático está a cargo del ganglio cístico, los vasos linfáticos eferentes, el ganglio de la vena hepática, los ganglios linfáticos del tronco celíaco, que a su vez drenan en la cisterna quilosa, el conducto torácico y por último drenan en el ángulo venoso izquierdo. Vamos a terminar ya con estas estructuras anatómicas. Aquí está lo que les estaba platicando en una forma más esquemática. Y aquí vamos a pasar ya al surco paravertebral. ¿Y por qué vamos a hablar del surco paravertebral? Porque bueno, una relación importante con los riñones, que estamos viendo aquí, precisamente. Perdón, aquí. Aquí estamos viendo los riñones, ok. Los riñones son órganos vitales, o al menos tener uno es vital. Si no funcionan, se adquiere diálisis. Forman parte del sistema urinario en la cavidad retroperitoneal y están fijos por una hoja posterior del peritoneo parietal y se hallan en relación con el surco paravertebral. Sigamos con el estudio entonces de estas estructuras. ¿Cuáles son los músculos que forman las paredes? Psoas mayor o psoas mayor, que estamos viendo en la lámina de acá. Entonces, el psoas mayor tiene
un límite medial en el surco paravertebral. Su origen son todas las vértebras lumbares, se inserta hasta el fémur. Su acción es la flexión del muslo, contrariamente a lo que se podría creer del psoas mayor que actúa sobre la espalda, no. Él tiene que ver con el miembro inferior. Del lado derecho se recarga en el apéndice. Pacientes con apendicitis tienen dolor al flexionar el muslo y se le llama signo del psoas. Después tenemos el cuadrado lumbar que estamos viendo en esta figura precisamente aquí. Este de acá. Y aquí está psoas, del que acabamos de hablar. Entonces aquí está el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar tiene un límite posterior en el surco paravertebral con su origen en la 12ª costilla. Su inserción es la cresta celíaca, su acción es la extensión del tronco. Los músculos del plano de la pared anterolateral del abdomen limitan el surco paravertebral y se hallan en relación con el oblicuo externo, con el transverso del abdomen y precisamente con el último que habíamos visto, el oblicuo externo también. Entonces se hallan en relación, como vemos, acá limitando la pared, como dice, con el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. El riñón derecho está más abajo del riñón izquierdo debido a que el derecho se encuentra con relación al hígado. Se extienden desde izquierdamente hablando, o del lado de la izquierda desde la 11ª costilla T12 y de la derecha desde la 12ª costilla hasta, hablamos de la izquierda L3 y la derecha L4. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Aquí estamos viéndolos. Los riñones filtran la sangre de la urea, regulan la absorción y la eliminación de agua, regulan la absorción y la eliminación de los electrolitos, sobre todo de sodio, potasio, entre otros, a través del filtrado glomerular, como estudiamos en nuestros repasos de fisiología. ¿Cuáles son los polos? Superior, inferior, con caras, anterior y posterior. Que podemos ver acá, ¿verdad? Entonces tiene un polo superior, uno inferior, con caras precisamente anterior y posterior. Muy bien. El ilio renal, que es esta estructura que estamos viendo aquí, tal vez no señala acá, pero que sabemos que es el espacio del riñón donde se insertan la arteria renal y sale la vena renal y el uréter. El seno renal es una excavación del espacio por donde sale el uréter medial al riñón. La pelvis renal es una estructura en forma de embudo, que es en donde se encuentra el seno renal y tiene sus recesos. El hepato renal derecho, el lado derecho tiene una impresión renal del hígado y el lado izquierdo tiene el área renal del vaso. Estamos hablando de relaciones. Ahora vamos a hablar de las estructuras internas. Tenemos a las pirámides. Las pirámides forman la orina, que desembocan la papila renal, vértice o punta de cada pirámide, que desembocan las columnas renales o los espacios en las pirámides, que desembocan en los cálices mayores, que a su vez son tributarios de los cálices mayores. Entonces pasamos de la pirámide, papila renal, a los cálices menores, a los cálices mayores y por último pasamos al uréter para que vierta su contenido hacia la vejiga. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vamos de las pirámides a la papila renal, al cáliz menor, al cáliz mayor, a la pelvis renal, al uréter, a la vejiga, a la uretra y por último, pues ya sale la orina hacia el inodoro. Irrigación y drenaje sanguíneo. Aquí estamos viendo así precisamente, aunque no seccionados, los ingresos por donde pues entran y salen las venas y las arterias. La aorta. La aorta da origen a la arteria renal. Aquí estamos viendo la aorta de este lado. Va a dar origen a la arteria renal con 5 ramificaciones. La arteria segmentaria polar superior, la segmentaria polar inferior, la segmentaria anterosuperior, la segmentaria anteroinferior, la segmentaria posterior. AR, vamos a resumirlo como arteria derecha, que es la más larga que la izquierda. ¿Cuáles son las venas? La vena renal es tributaria a su vez de la vena cava inferior. Inervación, simpáticamente las cadenas ganglionares toracolumbares, parasimpáticamente hablando los nervios espinales craniosacros, los pares craneales, las cadenas ganglionares y las parasacras. Vamos a hablar de los segmentos renales, que son los que estamos viendo aquí en colores, como esos dulcitos que vendían de marca Diana, de riñoncitos precisamente. Entonces ellos sirven para hablar de la vascularización. Tiene un segmento superior, un segmento antero superior, un segmento entero inferior, un segmento inferior. Y eso se halla en relación precisamente con los vasos que los drenan y los irrigan. Su drenaje linfático, tenemos los ganglios periaórticos que drenan la cisterna anquilosa, que a su vez van a drenar en el conducto torácico, en el ángulo venoso izquierdo. Muy bien, ya casi terminamos.
Vamos a hablar ahora de los uréteres. Aquí los tenemos de este lado. Los uréteres son túbulos musculares, aproximadamente de 25 centímetros de largo, son de músculo liso. Veamos si los tenemos más adelante. Sí, aquí los volví a colocar. Son músculo liso, tienen peristaltiasis para empujar la orina hacia la vejiga en dos cavidades diferentes, retroperitoneal y pélvica, y se inician en la terminación de la pelvis renal. Descienden por el retroperitoneo, cubiertos por una hoja posterior de peritoneo parietal, y entran en la cavidad pélvica en la bifurcación de la arteria ilíaca común. Tienen una singularidad que se llama estrechez, que es una reducción del calibre. Usualmente las piedras en el riñón se quedan atrapadas en las estrecheces y pueden causar pues entonces esos dolores atroces que sabemos que tenemos cálculos. ¿Cuál es la irrigación de los uréteres? La aorta da origen a la arteria renal, que da origen a los vasos segmentarios del uréter, que llegan a ellos. También a los vasos sanguíneos del uréter, cuando hablamos de los segmentarios. Y la irrigación puede ser triple, ya que el uréter es muy largo. Los vasos sanguíneos del uréter lo rodean haciendo una red. Inervación simpática de los ganglios toracolumbares, parasimpático de los nervios espinales craneosacros, pares craneales y cadenas ganglionares parasacras. ¿Cuál es su drenaje linfático? El tercio inferior, la cadena ganglionar ilíaca, los ganglios periaórticos, que a su vez drenan en el tercio medio y superior, que a su vez drenan en los ganglios periaórticos superiores. Los ganglios periaórticos después van a drenar en la cisterna quilosa y por último en el conducto torácico que va al ángulo venoso izquierdo. Vamos a hablar ahora ya de las glándulas suprarrenales, que quise yo poner acá precisamente. Ya hemos estudiado en la fisiología cómo producen varias hormonas importantísimas. Están divididos por un tabique de tejido conectivo de los riñones. Producen hormonas. Los riñones y las glándulas están rodeados de grasa peritoneal, fascia renal y grasa peritoneal. La glándula suprarrenal, grasa perirenal, fascia renal y grasa pararrenal. Ahora sí pasemos a las glándulas. La glándula pararrenal derecha forma una pirámide, que es lo que estamos viendo de ese lado. La glándula pararrenal izquierda forma una semiluna, que son diferentes. La porción externa produce cortisol, como ya hemos visto. La médula o la porción interna produce la adrenalina. Sus hormonas van al torrente sanguíneo por medio de las venas. Irrigación tiene una triple irrigación. Aproximadamente el 40% de las ramas que penetran en el borde medial de las glándulas provienen precisamente de la aorta. Entonces, ¿qué? Vienen de las arterias frénicas inferiores, de las arterias suprarrenales y de las arterias renales. Inervación simpática de las cadenas ganglionares toracolumbares, parasimpática de los nervios espinales craneosacros, pares craneales y cadenas ganglionares parasacras. Drenaje linfático, los ganglios periaórticos que drenan en la quilosa, en el conducto torácico y por último en el ángulo venoso izquierdo. Y al final de nuestra clase vamos a evaluar la última estructura, que es el diafragma, ya precisamente cumpliendo la hora y algo de estar aquí grabando. El diafragma es un músculo vital, es un músculo principal de la respiración. Los pulmones se inflan gracias a la presión negativa intratorácica que se forma debido a la contracción del diafragma, que da como resultado que el diafragma descienda. Tiene dos cúpulas en su centro tendinoso. Sus límites inferiores son la abertura torácica inferior y superior está cubierto por la pleura parietal que cubre a las cúpulas. En el límite inferior cambia al respirar, al inhalar en la parte superior del diafragma desciende y al expirar la parte superior desciende. En la respiración forzada hasta el cuarto cartílago costal. ¿Cuáles son las porciones del diafragma? Su nombre según en donde se insertan. Está la porción external, que estamos viendo en la parte superior del dibujito aquí. También hay una porción costal y hay una porción lumbar. Entonces, el centro tendinoso es una especie de tienda o carpa de circo, que cuando el diafragma se contrae, sus fibras se acortan y el centro tendinoso desciende. Cuando el diafragma se relaja, el centro tendinoso asciende. El centro tendinoso también tiene un orificio, el orificio para la vena cava, donde cruza la vena cava inferior del abdomen hacia el tórax. ¿Qué otras estructuras vale la pena rescatar de acá? Pues bueno, los orificios para el hiato esofágico, el hiato aórtico, el orificio esternocostal y los dos orificios a los lados del orificio aórtico, donde van a ingresar las venas lumbares ascendentes que al cruzar cambian de nombre, la vena ácigos y la hemiácigos.
También tenemos los músculos, están en el pilar derecho. Tenemos los que rodean al hiato aórtico, que tienen sus orígenes en L3, L2 y L1 y su inserción en L1 y L2. El suspensorio del duodeno, el ligamento duodeno-yeyunal, el ligamento de Treitz, origen pilar derecho, inserción ángulo duodeno-yeyunal. Tenemos al pilar izquierdo con su origen en L1, L2 y L3 y su inserción que se pierde con las fibras del diafragma, es decir, es un músculo cuya inserción se encuentra dentro del propio músculo. Tenemos después los tendones, el ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. Los triángulos tenemos el esternocostal y el lumbocostal. Irrigación y drenaje ya para cerrar nuestra lección. La irrigación y el drenaje del diafragma en su cara superior, cuando hablamos de irrigación, está a cargo de la aorta a través de las arterias frénicas superiores, que tienen una subdivisión de la arteria subclavia, de la arteria torácica interna, las arterias pericocárdico-frénicas. La arteria subclavia da origen también a la arteria torácica interna y a las musculofrénicas. Y la cara inferior tiene una irrigación a cargo de la aorta, de las arterias frénicas inferiores. Y vamos a hablar ahora del drenaje. La parte superior del diafragma tiene su drenaje gracias a las venas frénicas superiores, la vena cava inferior, la vena pericocárdico-frénica es tributaria de la vena torácica interna, de la vena subclavia, y la vena musculofrénica es tributaria de la vena torácica interna, que a su vez es tributaria de la vena subclavia. La cara inferior tiene una relación venosa con las venas frénicas inferiores, tributarias de la vena cava inferior. Inervación. Tanto la motora como la sensitiva del nervio frénico están a cargo del plexo cervical, de la C3 a la C5, a través del nervio frénico, descendiente al lado del pericardio. Y la pared posterior del abdomen, ya entonces para hacer un repasito general, que es lo que estamos viendo acá, está limitado por las vértebras lumbares del 1 al 5, por el psoas lateral a la columna vertebral, el cuadrado lumbar que hablamos, los músculos planos de la pared anterolateral, el diafragma, sus pilares y la parte posterior de las cúpulas de las que hablamos, las grasas en la pared, los vasos linfáticos, los nervios, el plexo lumbar, el músculo ilíaco, los músculos erectores de la columna, el músculo dorsal ancho. Por último, el músculo ilíaco, que tiene un origen en la fosa ilíaca y una inserción en el fémur del trocante menor, forma parte de este conjunto. Todos los músculos están cubiertos por fascia toracolumbar. Entonces, la fosa ilíaca es aquella depresión de la cara anterior del hueso ilíaco que guarda importantes relaciones anatómicas con otras estructuras. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por haber participado y disfruten de este video. Si desean que platiquemos de alguna cuestión pues muy puntual, lo podemos hacer y estamos entonces a la orden para la siguiente clase.